Esté muy bien, donde sea que usted se encuentre, le habla Giovanni Jiménez, yo soy el director de culturacr.net y en esta oportunidad tenemos una nueva edición, ya pasamos las 30, de Cultura Electoral 22. Este programa que creamos desde el principio de este proceso electoral, primero para hacerle la cobertura, las entrevistas con los precandidatos a la presidencia de la República, y ahora pues ya estamos en la recta final, ya hoy 13 de enero del año 2022, y entonces hemos estado entrevistando a los candidatos presidenciales que nos han hecho el honor de aceptar la invitación y también a las candidaturas, candidatos y candidatas a las diferentes diputaciones de las diferentes provincias. Muy bien, en esta oportunidad entonces estamos con el primer lugar de la provincia de Alajuela por el partido Acción Ciudadana. Ella es Ana Rita Argüello, mejor conocida en los mundos del internet, de las redes, como Ana Rí. Yo la conocí como Ana Rí. Un gustazo, Ana Rita, tenerte aquí en Cultura Electoral 22. Bienvenida. Muchísimas gracias, Giovanni. Sí, como Ana Rí, con la mayoría de personas muy cercanas y conocidas. Y de verdad muy honrada, más bien, de estar en tu espacio para conversar de todo un poquito, ¿verdad? Y sobre todo de cultura. Es un tema que yo creo que va a estar muy presente y que va a ser pilar fundamental en cualquier propuesta seria y real de reactivación económica para el país. Muy bien, bueno, nosotros no solamente hablamos de cultura electoral, cultura política. Has de saber quizás que yo soy politólogo, eh, pero bueno, como me gusta la literatura y como soy escritor y me gustan mucho los temas culturales, ahorita también me gustaría que habláramos algo de las culturas indígenas, por ejemplo, y otros aspectos, pues vamos a hablar de una variedad interesante de temas. Vamos a empezar con esto, Rita. Usted está en primer lugar por Alajuela. Los temas, usted es una mujer joven, feminista, indudablemente, progresista, indudablemente también, y una militante del Partido Acción Ciudadana de sus primeros años, muy fiel al Partido Acción Ciudadana en muchos sentidos. Mi pregunta va como en esta orientación. Le comentaba hace un rato que los jóvenes son posiblemente los más desencantados en los procesos electorales y los que quizás a veces también menos entienden y menos entendimos cuando éramos un poquito más jóvenes nosotros lo que sucede con la política y lo que sucede diariamente. Ellos esperan respuestas para sus problemas, esperan soluciones y el famoso cómo solucionar esos problemas. Porque los políticos nos han habituado, bueno, antes, sobre todo en la época del bipartidismo, diría yo, de que nos llenaban de compromisos y de promesas y nos decían todos los problemas que había, ¿verdad? Y nos decían que eso se solucionaba así, pero no decían cómo. ¿Qué soluciones tenemos para los jóvenes de la provincia de Alajuela? Que hay una buena parte de ellos que son jóvenes campesinos de los cantones de San Carlos, Guatú, Zupala, Salcero, bueno, toda esta zona, la zona norte que conocemos, pero también incluso de una zona semirural, como la parte de Occidente, de Alajuela, lo que conocemos como la región de Occidente, y que necesitan soluciones, tanto que congenien el campo, la labor del campo, la labor de la agricultura o de la agroindustria, pero también con los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías y los nuevos emprendimientos punto cero. Pongan el 2, el 3 o el 4. Ana Rita, Sí, perdón. sí, no, tranqui. Formalidad. Confianza. Sí, No, sí, bueno. evidentemente, mira, uno lo escucha mucho en muchos espacios, ¿verdad? Que los jóvenes no están interesados, que los jóvenes no se involucran, pero de pronto uno ve quiénes son los que andan ahí apoyándolo a uno y construyendo, ¿verdad? Patria, haciendo política o activamente en redes sociales también discutiendo la realidad nacional y muchos son jóvenes. Yo creo que sí se involucran y que sí participan. Distinto es que tal vez no les encanta militar en partidos políticos. Distinto es que tal vez ahí no se sienten convocados y convocadas. Y yo creo que ese es el gran reto que tienen los partidos, ¿verdad? De volver a reenamorar a las personas, pero eso no se va a lograr con discursos, nada más. Eso se tiene que lograr con una acción coherente
entre lo que uno dice defender con mucha transparencia en debates y en campaña y con lo que uno está dispuesto a hacer una vez en el ejercicio del poder. Y yo creo que eso nos ha faltado a los partidos políticos históricamente en este país. Y si uno no tiene tal vez ya a partir de la experiencia la certeza de poder garantizar algo, es mejor, y esto lo digo, lo he dicho yo en toda la campaña, es mejor no jugar con las expectativas de las personas. Y es mejor ser muy honestos y transparentes y decir, esto es lograble, esto va a costar más, esto sí se puede, pero se va a tomar sus años, ¿verdad? Entendiendo cómo opera el Estado costarricense. Y yo creo que eso es lo que al final premia. También creo que hay espacios políticos que se han permeado de una cultura profundamente adultocentrista. Hay gente y líderes políticos, sobre todo en partidos más tradicionales, ¿verdad? Eh, que piensan que los jóvenes son nada más los que van a llevar el café a la reunión, o que son los que van a ir a pegar la bandera, o que son los únicos que van a estar en el piquete, ¿verdad? Pero no son los que proponen y no son los que construyen pensamiento. Yo creo que hay Acción Ciudadana ha sido históricamente muy distinto. Yo por eso fue que me metí en el PAC, porque yo no tenía que llegar primero a servirle a ningún liderazgo adulto, sino que yo podía llegar a construir pensamiento, a proponer. De hecho, donde más me involucré fue en la creación de las convocatorias a la ciudadanía, era el proceso que yo más amaba, digamos, cuando estaba militando activamente en el PAC, antes de esta elección, digamos, de esta campaña, ¿verdad? Pero cuando estaba mucho más joven, en la época de la universidad, me dedicaba a eso, a construir pensamiento junto con la Comisión de Estudios y Programas que tiene Acción Ciudadana, que es donde se discuten las propuestas para un plan de gobierno. Yo creo que eso es importantísimo y esto tiene que seguirse replicando en otros partidos políticos también. No por algo quienes se han movilizado, ¿verdad? Con Luis Guillermo en su momento y con Carlos han sido las personas jóvenes que se han sentido ahí con un espacio abierto y que se han quedado muchísimos en el partido. Creo que hay grandes temas en la provincia, como vos bien señalabas, y ¿Qué es pensando posible hacer? sí, como hay, ¿verdad? Pensando en la interseccionalidad, por ejemplo, con la población joven que se dedica en el sector agropecuario, yo creo que una forma también de encantar a la gente joven de nuevo con el agro es incorporando la tecnología y la ciencia. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? A veces en Costa Rica todavía se tiene esa visión media bucólica del agro y uno ve al señor con el chonete a la par de la casa de Texas y nada más falta que esté Lencho Salazar ahí cantando a la par. Y la verdad es que en los grandes países, en donde el agro es un motor de desarrollo, se han industrializado, le han agregado mucho valor agregado también a su producción y le han agregado mucha tecnología. Y uno lo escucha, ahora que estaba haciendo giras, uno ve que los señores que tienen las fincas y que producen dicen, bueno, pero es que mi hijo ya no se quiere dedicar a eso, ¿verdad? Y yo creo que una de las formas es incorporando más tecnología, garantizando transferencia tecnológica, buscando fondos. Y ahí la Asamblea sí puede hacerlo, ¿verdad? Buscando fondos en el extranjero a partir de alianzas estratégicas que nos permitan generar agricultura de precisión, meterle drones, meter sistemas computarizados para entender también las variables del clima que favorecen, por ejemplo, la cosecha de ciertos productos, ¿verdad? Si uno tiene monitoreado qué es lo que más favorece, no sé, al café, al tomate, a la mandarina, pues va a ser más sencillo controlar un poco más el entorno o lo que nos requiere la plantación para generar mejores insumos. Pero también en esto yo creo que don Welmer ha sido históricamente muy claro, ¿verdad? Se tiene que entender que el agricultor y el sector agrícola de este país merece precios justos, pues también merece espacios de comercialización justas en donde se disminuyan los intermediarios y en donde se les pague precios justos, tomando en cuenta todo el factor, ¿verdad?, de la cadena de producción, los costos de producción asociados. Y por ahí es importantísimo. Yo creo que el Estado tiene que seguir haciendo compras públicas y más bien tiene que aumentarlas. Y esto no lo dice Ana Rita porque se le ocurrió, esto lo dice la OCDE, ¿verdad? Costa Rica aún no llega al porcentaje que los estándares OCDE solicitan de compras para pymes. Y muchas de esas pymes son agrícolas para abastecer al sector público. Entonces, creo que por ahí son algunas opciones interesantes, ¿verdad? Yo creo que en tanto se modernice la agricultura y se entienda que la competitividad de este país se puede construir desde una agricultura con ciencia y con tecnología, y una agricultura más ecoamigable y sostenible, yo creo que las personas jóvenes más se van a involucrar en estas acciones. Me parece también como algunas propuestas para las personas jóvenes, ¿verdad? Que tal vez no precisamente se miran en el sector agrícola, sino en otros, es de mantener el tema de la inversión extranjera en la zona, eso es importante. No todo el mundo quiere trabajar en estas empresas, pero hay muchos que sí han tenido un perfil técnico de formación para ser, ¿verdad? Para ser contratados en este tipo de empresas. Y yo creo que en Alajuela es todo un tema, ya estaba muy presente en los debates.
¿verdad? Sostener la inversión que se ha generado, por ejemplo, en Grecia, la inversión que se puede generar en el área de Orotina, de Atenas, eso va a ser muy importante porque eso sí genera puestos de trabajo, que es al fin de cuentas lo que la gente necesita hoy en día más que nada. Y por el otro lado, yo creo que tenemos que promover también una facilidad para el comerciante nacional, para la persona que está dispuesta a abrir una pyme, ¿verdad? Tener una pequeña empresa, una mediana empresa, que está dispuesta a emprender. Hay que garantizar mayores facilidades, garantizar mayor seguridad jurídica en cómo se están cobrando y cómo se organiza, por ejemplo, el gobierno local, ¿verdad? En los tributos, pero también tener flexibilidad con el sistema de cobro de cargas sociales, de entender que tal vez podemos hacer esa discusión desde una forma madura y de una forma sensata, porque también uno ve que hay posiciones muy extremas en estas discusiones, que favorezcan, ¿verdad? Un ecosistema de que las personas sí puedan generar sus emprendimientos, que sí se puedan sostener y que no se vean, digamos, asfixiados de primera entrada, tal vez por todas las cargas que tienen que pagar. Esto sin entrar en un extremo de desfinanciar nuestra seguridad social, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero por ahí es que hemos estado planteando y hablando con el sector agro, y a mí me parece que ligar el agro con la ciencia y la tecnología va a ser fundamental también para renovar a esas personas que están dedicadas a la agricultura en este país y fortalecer así también un tema importantísimo que es la seguridad alimentaria. Claro, pero es precisamente una visión distinta, porque normalmente cuando la gente piensa a veces en el campo, en el agro, piensan, claro, como decís, en el chonete y el machete y desligado de la ciencia y la tecnología, y no es así. Sabemos hoy que hay muchísimas oportunidades que existen, ¿verdad? En las diferentes regiones del país, pero en Alajuela en particular es interesante que hay una sociedad muy conservadora hacia la zona norte, ¿verdad? San Carlos y toda esta región es un sector muy, muy conservador en algunos temas que tienen que ver con derechos humanos, incluso a veces con la ciencia y la tecnología, es decir, cómo conquistarlos para que crean la ciencia y la tecnología como una solución fundamental para su desarrollo, para su progreso. Pero además, cómo conquistarlos para que crean los derechos humanos fundamentales. Todos esos derechos humanos, los de primera generación que ya conocemos, ¿verdad? Que están ahí en nuestra Constitución claramente establecidos, pero algunos otros que se han conquistado recientemente, los derechos del matrimonio igualitario, digamos, para la comunidad LGTBI, la fecundación in vitro, por ejemplo, que el otro día estábamos anunciando que hay, se me olvidó el número de nuevos costarricenses que nacieron a partir de nuevos y nuevas costarricenses que nacieron gracias a la posibilidad de la fecundación in vitro. El tema de la igualdad de la mujer. Usted, obviamente, como mujer joven y progresista, con respecto principalmente al alcance económico, es decir, a las oportunidades económicas, porque quizás ya hay algunas igualdades en algunos temas, pero hay todavía que superar y sobre todo el acceso, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, las tasas de desempleo que establece el INEC son clarísimas, en que la mujer es muchísimo más desempleada. Posiblemente esto también coincide con el tema de que, bueno, muchas son amas de casa y que eso no se considera un empleo, pero sí lo es. No estoy diciendo que no lo sea. Entonces, ¿cómo conquistar a ese pueblo alajuelense conservador con este nuevo relato, con este relato del progresismo, de la inclusión de los derechos, de todos estos derechos nuevos, que a veces la gente del campo, yo le voy a decir porque usted sabrá, y la gente que escucha sabe que yo vengo del campo, yo vengo de Cotogrucia, entonces evidentemente crecí en el campo y la gente del campo somos conservadores, nos ha costado mucho, a mí me ha costado mucho, yo tengo que aceptarlo como hombre, desprenderme de un montón de conductas machistas ha sido una labor gigantesca, digamos, cuando voy comprendiendo las cosas, pero eso requiere tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo conquistamos al pueblo conservador y le hacemos razonar de que definitivamente esta nueva inclusión, esta lucha por esta igualdad, por estos derechos, es importante para que la humanidad esté mejor? Sí, yo creo que hay de todo, ¿verdad? Y no solo en zona norte, en toda la provincia y en todo el país. Vamos a tener gente pues más progresista, gente más conservadora.
hay muchas sorpresas. Yo creo que ya Zona Norte más bien es modelo en cómo incorporar, por ejemplo, la tecnología con el agro, ¿verdad? Claro que hablábamos al inicio. Ellos tienen un modelo de triple hélice, de cuarta hélice, trabajando ya en la zona, tienen clusters muy buenos que ya están viendo los resultados de eso, ¿verdad? De cómo opera el sector público, con el privado, con la academia, generando su desarrollo endógeno. Y ya lo están viendo. Yo creo que eso es parte también de la capacitación que se tiene que seguir brindando y eso desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Lo que uno puede analizarlo es desde, por ejemplo, los presupuestos de toda la institucionalidad ligada al sector agrícola, cuánto le están destinando a la capacitación, ¿verdad? Y qué tipo de capacitación se está brindando, mucho como desde la gestión parlamentaria y el control político. Pero también yo creo que con el tema de los derechos humanos son consignas que van avanzando y que no hay un paso atrás, ¿verdad? Esto es progresivo, vivimos en una democracia y en una democracia todas las personas deberíamos de tener igualdad de trato y de derechos. Entonces yo creo que poco a poco las personas van entendiendo eso. Recuerdo cuando se aprobó lo de matrimonio igualitario, como la gente decía que se iba a destruir la familia y que ya era casi que el fin del mundo y el fin de Costa Rica, ¿verdad? Yo no he visto, digamos, a ninguna familia destruida por el matrimonio igualitario. Lo que sí he visto es un montón de familias que han existido desde antes, inclusive relaciones que tenían 50 años de convivir, ya tal vez hasta con hijos y todo, ¿verdad? Ya por fin formalizando y teniendo derechos patrimoniales. Lo que he visto son parejas que ya pueden ir a visitar a su esposo o a su esposa en el hospital cuando se enferman y ya no les niegan la visita. Entonces yo creo que eso es importante, pero aún nos quedan algunos retos, ¿verdad? Con el tema de la ley de identidad trans, que también está en la opinión consultiva 24, ahí hay que seguir pues legislando y es uno de los retos que se tienen en estos próximos 4 años. Y yo creo que esto va muy de la mano con la educación. Aquí tenemos que apuntar a una educación para un cambio cultural, una educación, como vos decís, ¿verdad? Que en la zona, vos decís tu caso, que venís de una zona rural y que te ha costado mucho, pero Giovanni, con educación usted ha ido replanteando y más si tienen hijos, ¿verdad? Uno lo ve y uno es más crítico, uno dice, bueno, tal vez yo no quiero que mi hijo o mi hija viva lo que yo viví, yo quiero que viva en una sociedad mucho más abierta, más inclusiva, que nunca sienta una barrera, una limitación para su pleno desarrollo. Yo creo que a eso es a lo que hay que apuntar. Creo que a veces hay pequeños grupos más extremistas contra derechos, antiderechos o fundamentalistas que lo que tienen es mucho galillo, digo yo, ¿verdad? Tal vez los medios le dieron mucha cobertura y tienen mucho galillo, pero realmente no creo que sean la mayoría. Y uno lo ve de pronto en ciertas encuestas, en ciertas, ¿verdad?, mediciones que se hacen. Y bueno, en estos días que hemos andado en la calle, uno también lo ve. La gente en Costa Rica quiere una sociedad más igualitaria, entiende que hay desigualdades aún por atender. Y como vos decías, por ejemplo, desigualdades de género, las mujeres, bueno, en las fincas de producción agrícola, solo el 8%, del 100% de fincas de producción agrícola en este país, solo el 8% están en manos de mujeres. Eso es una deuda enorme que tenemos. Entonces, si una mujer campesina que siembra no tiene ni siquiera la potestad de sembrar su propia tierra, ¿verdad? Menos va a tener acceso al crédito, porque no va a tener ningún bien que poner a responder. Entonces, son brechas que hay que ir cerrando, ¿verdad? En conjunto con el INDER, analizando los presupuestos, buscando desde el control político que se generen reformas internas en las instituciones, que tal vez no pasan por ley, sí por reglamento, que uno puede ir gestionando y apoyando y orientando, ¿verdad? Desde un despacho. Y siempre, pues, de la mano con los sectores sociales. Yo creo mucho en el diálogo social, en ese tejido social que es al final la acción ciudadana. Pero yo creo que esto es mucho con educación, con sensibilización. Creo que la sociedad va poco a poco avanzando, la juela también. Como te digo, conservadores hay en todo lado, ¿verdad? Los hay en Romoser y los hay en San Juan de Naranjo y también gente progresista. Yo creo que lo que hay que hacer es procurar prestarle más atención a esas personas progresistas y seguir avanzando. Costa Rica es una democracia respeta los derechos y los derechos son conquistas que se tienen todos los días y que se tienen que defender y sobre todo son conquistas progresivas. No podemos regresarnos en el tiempo. Y eso va a ser muy importante de defender en esta elección, donde de pronto polulan un montón de partidos conservadores de derecha, porque liberales no son, ¿verdad? Se oponen a un montón de derechos fundamentales de las personas e individuales, los liberales no son conservadores que no quieren pagar impuestos, así les llamo yo. Bueno, Ojalá que la gente en febrero vote para gente o tal vez liberales en la y asamblea. conservadores, ¿no? Sí, sí, entonces ojalá que en febrero la gente vote pues para generar un balance y para mantener esa democracia plural que históricamente ha sido Costa Rica. Sí. Yo creo que ellos son liberales en lo económico y conservadores en lo social.
Sí, yo como que es creo más conveniente, ¿no? Una visión así como soy conservador en lo social porque hay un público ahí, un nicho, ¿verdad? Un target que es conquistable y en lo económico porque me conviene también. sí, Entonces, yo diría que si son así, mejor no se pongan etiquetas de liberales, porque el liberalismo es otra cosa, ¿verdad? Son conservadores, más republicanos tal vez. Creo que es otra cosa. Y bueno, se ha usado mucho, se ha bajado mucho de contenido el término liberal en este país últimamente. sí, como también la dicotomía izquierda-derecha, ¿verdad? Es decir, el espectro ideológico en realidad es mucho más complejo que eso Sí, claro. y es mucho más interesante. Pero bueno, no vinimos a discutir de ideología. Usted dijo algo al principio muy interesante, Nerita, y me agradó muchísimo, porque yo decía que si alguna vez yo fuera político, que no lo soy, ¿verdad? Si soy politólogo y me gusta la política, me fascina el tema electoral y otros temas de política. Bueno, al menos hasta el momento no soy político. Voy a comportarme como político. Voy a decir que hasta el momento, porque si después en todo momento política no me vayan a reclamar que lo dije. Ok, no, ya, estoy muy payaso, estoy muy cansado, quizás le comentaba al principio. Usted dijo que hay que decir las cosas que son posibles y que no son posibles. Decir que también los políticos también tienen que decir las cosas. Y yo, cuando pensaba que si yo alguna vez fuera político, yo sería un político pésimo, muy malo, porque posiblemente yo le iba a decir a la gente que la responsabilidad no era solamente de los políticos, y le iba a decir a la gente lo que no era posible hacer, sino que también que la gente, la ciudadanía tenía que responsabilizarse y tenía que asumir el compromiso, porque en Costa Rica, en la época del bipartidismo, al menos, bueno, yo soy más viejito que usted, eh, tengo más edad, y entonces yo sí recuerdo perfectamente más jovencito que, que, que se construyó el mito de que el político era el que todo lo podía solucionar, que el político tenía poder para arreglar todas esas cosas, y de ahí el tema de las promesas. Pero con el tiempo vimos que en realidad no es posible, que el sistema político costarricense tiene pesos y contrapesos, que el sistema político costarricense tiene poderes autónomos y que el Ejecutivo no tiene poder sobre el judicial y que el Ejecutivo tiene que negociar con el Legislativo y que el Legislativo puede ser que apruebe una ley, pero se la veta el presidente y adiós, ¿verdad? No hay resello y ni modo, pueden hacer todo el berreo que quieran. Es decir, que hay una interacción, como bien lo decís, muy democrática y que hay un sistema además muy consolidado y muy admirado en el mundo. Entonces, estoy hablando como político, ¿eh? Entonces me puse a hacer así, a entonar como político. Pero entonces, yo le digo a Ana Rita, ¿usted se atrevería usted a decirle a la gente que también es responsabilidad de ellos, que también es compromiso de ellos y que hay cosas que no son posibles hacer? Y me gustaría escuchar un par de cosas que le podemos decir a la gente con honestidad, con transparencia, que no son posibles hacer y que otros quizás están ofreciendo. Sí, claro. Bueno, yo que ando visitando casas y chancleteando, porque esa es la forma que yo sé hacer política, ¿verdad? En el territorio. Vivo diciendo eso, más bien. Eso lo he dicho siempre cuando la gente me dice, bueno, pero prométame que me va a dar una casa. Por ejemplo, cuando llega uno tal vez a alguna zona con mucha necesidad. Yo lo primero que le digo es, yo a usted no le puedo prometer eso. Y si se lo prometo, más bien estoy incurriendo en un delito. Y más bien yo creo que aquí sí hay una responsabilidad, como vos decís, de todas las partes también de dejar de pensar que la política es esa, pero dejar de prestarse a ese juego del clientelismo. Yo sé que las necesidades son muchas, pero uno también tiene que tener la claridad de que si uno sigue alimentando ese monstruo, ¿verdad? Ese fantasma de clientelismo, eso nunca se va a ir. Hay muchos políticos que te dicen, vamos a dar tantos empleos, vamos a quitar tantos impuestos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y uno sabe que en 4 años es muy difícil y sobre todo con un parlamento como va a quedar tan fragmentado. Va a costar mucho llegar a acuerdos y va a exigir una madurez suprema y va a exigir bajar las banderas políticas y empezar a entender cuál es el rumbo que requiere este país, ¿verdad? Un rumbo pues justo, democrático y respetuoso del medio ambiente. Pero eso le he dicho más bien muchísimo a la gente, ¿verdad? Cuando me preguntan todavía está en la calle eso, ¿y usted qué me promete? Y también les he dicho cuando llego a algunos barrios, bueno, ¿y qué les vinieron a prometer los otros? Y me empiezan a decir y me sacan la lista del niño.
Y yo lo que les tengo que decir y explicar un poco es decir, bueno, ustedes saben que los presupuestos públicos no operan así, que no es que usted llegó, entonces ya usted puede ir a agarrar plata de limas y ir a regalarla a la gente que le dio un voto. Eso es corrupción, ¿verdad? Y uno no debería de prestarse para eso. Y eso lo vivo diciendo todos los días en todas las comunidades a donde voy. Entonces, tal vez yo también soy muy mala política, pero yo creo que este país necesita políticos distintos, necesita gente que lo haga diferente y no gente que venga a aplicar el mismo modelo que nos a veces inclusive nos enseñan en la academia, ¿verdad? Porque vos y yo somos politólogos y hay un mito de que el político, por lo menos desde la comunicación política, tiene que aparentar que todo lo puede resolver y tiene que verse como el supremo, ¿verdad? Que el superhéroe casi, que puede con todo. Yo creo que en la política yo la veo distinta, yo creo que hay una dimensión humana, hay una dimensión también del error humano, y yo creo que eso más bien le da a uno más tranquilidad y le da también más madurez para entender desde dónde se puede construir, desde dónde se puede acordar con alguien y también desde dónde se puede disentir. Yo creo que eso es mejor, me ha funcionado a mí mucho mejor en mi vida y en mi práctica política diaria, y yo más bien me considero de una política un poco más, ¿verdad?, salida de esos estándares. Yo no me veo como dando esas falsas promesas. Creo que eso Que es no lo que, eso podemos, es, sí, y lo que que no no puedo, podemos no hay- ofrecer. como él, por ejemplo, como hay un candidato, ¿verdad? Eli, que dice que va a quitar 90 impuestos. Estos son promesas que inclusive ponen vallas publicitarias que yo digo, bueno, estás desfinanciando, por ejemplo, porque ahí me puse a revisar un poco, el impuesto al banano, el impuesto al cemento, estás desfinanciando municipalidades del Caribe, que además son zonas con un rezago enorme en un montón de servicios, estás Recordemos aquel que ofreció 1 millón de trabajos, por cierto. y que no llegó, pero ni siquiera a la elección final, ¿verdad? Se retiró antes. Entonces, son ese tipo de propuestas que hacen y de promesas que uno dice en la realidad política actual de Costa Rica, garantizar una asamblea legislativa que llegue y te diga, sí, nos quitamos los 90 impuestos de una vez y desfinanciar programas sociales y desfinanciar gobiernos locales. Eso no es realista y eso es jugar mucho con tal vez la necesidad y el sentido de urgencia de la gente en este momento. Yo creo que hay que ser más pausados, mesurados en esto. La política no es un juego y la campaña no es un asunto que ya después del 6 termina y lo que yo construí en esa campaña no tiene un peso. Hay gente que apuesta las ilusiones en lo que se vive en una campaña. Y el abstencionismo y la desilusión y lo que yo vivo en la calle, el desencanto, viene mucho de personas que dicen es que siempre prometen o vienen aquí y al final no cumplen. Yo creo que es una Muy bien. ya, hay que dejarla de lado, dejar de prometer y hablar con las personas, decirles, vean, la situación fiscal es esta, la cobija alcanza para esto, requerimos hacer esto, ¿verdad? Promesas que tal vez sí se pueden hacer, y tener planteamientos de que uno va a impulsar alguna idea, pero es eso, impulsarla, ¿verdad? Por ejemplo, yo si entro a la Asamblea Legislativa, pues impulsaré desde el día uno la aprobación del Acuerdo de Escazú, para mí es necesario en este país, y más ahora que, ¿verdad?, que estábamos viendo cómo ya inclusive tenemos de personas asesinadas que son defensores de derechos humanos, Claro. y Costa Yo Rica, le la iba a corrupción. preguntar antes, sí, no. Yo creo que el punto está claro. Bueno, lo del acuerdo de Escazú, dejémoslo por ahí, porque si no, usted se me va por una rama y por la otra y yo me enredo solo. No, es que quería todavía quedarme en el ambiente antes de pasar al tema indígena. Crucitas, explotación de oro, explotación de petróleo, explotación de gas. Eso lo está prometiendo, por ejemplo, Fabricio Alvarado. Y obviamente quienes tenemos una conciencia ambientalista y tal vez hemos leído y hemos estudiado sobre el tema, sabemos que eso sería una cosa terrible para el ambiente costarricense, pero es una promesa que hacen porque con eso se van a generar empleos, se va a generar riqueza y la gente dice y se frota las manos y se emociona. Quizás es un poco populista, bueno, pero esa es una de las cosas que son posibles hacer en Costa Rica o no. Si no es posible, ¿por qué no es posible? Yo quisiera que reflexionáramos sobre eso antes de brincar a Escazú y al otro tema, Enrique. Sí, yo creo que hay gente que piensa sí, que estos mercados, que más bien ya son parte del pasado y que ya las grandes empresas ni siquiera están invirtiendo en esto, ¿verdad?, en estas actividades extractivistas, piensan que son la panacea. Eso es mentira. Es como decir que el cultivo de la piña va a generar riqueza donde se dé. Cuando uno va a los Chiles y uno va a Buenos Aires, uno va a ver de todo menos riqueza.
¿verdad? En sus pueblos, y esa es la realidad. Lo que generan son otros motores de exclusión y de una afectación enorme al medio ambiente. La sala constitucional fue muy clara con crucitas y tendría que hacer de algo, ¿verdad? Casi que cambiar toda la conformación de la sala, porque ya hay un voto muy claro que protege el medio ambiente. Y cualquier actividad de este tipo es totalmente contraria a la salud pública y a la protección del medio ambiente, que también son principios, digamos, que forman parte de nuestra constitución política. Entonces, por ahí, digamos, Eso no es viable porque ocuparía claro, ¿no? una reforma constitucional en un Congreso súper fragmentado con diversos sectores. Sí, y ¿Cómo las ofrecer reformas algo así, constitucionales verdad? requieren de dos magistraturas, ¿verdad? O sea, dos periodos, entonces requieren 8 años, ni siquiera Exacto. saldría en este gobierno, tendría que salir en el que venga. Entonces, son cosas que no, ¿verdad? Pero también es peligroso jugar con estos discursos, como lo hace Fabricio, porque Costa Rica hoy por hoy tiene acceso a capitales internacionales y a fondos verdes gracias a su política ambiental y de descarbonización. Entonces, salir uno diciendo que va a, ¿verdad?, a explotar petróleo y gas, con lo que eso implica es también manchar toda la imagen del país hacia afuera. Y Costa Rica antes, digamos, no era de renta media, ¿verdad? No era entendido así. Entonces, tal vez teníamos mayor inversión directa de fondos internacionales. Pero ahora que somos de renta media, lo que tenemos son más como cooperación técnica, ¿verdad? La cooperación con el país varía. Pero estamos volviendo a tener acceso a recursos, que es muy importante, pero es precisamente por estas políticas ambientales. Y ahí es donde está el futuro. Las grandes empresas internacionales no le están apostando ni a la minería, ni al petróleo, ni al gas. Las empresas le están apostando a nuevas fuentes energéticas más eficientes, más limpias, a otro tipo de minerales, o inclusive están más bien, ¿verdad?, luchando contra el plástico, por ejemplo, y ese tipo, digamos, de material que ha sido siempre desastroso para el medio ambiente, y ese es el futuro, eso es lo que viene. Entonces, hay gente que yo creo que no se ha dado cuenta que eso está pasando en el mundo y que nos traen propuestas dignas de los años 30, ¿verdad? Cuando ya, o sea, estamos en el siglo XXI y Costa Rica debería más bien de aprovechar esa apertura que tenemos para jalar dinero, por así decirlo, atraer fondos al país, que son fondos verdes, inclusive proyectos de infraestructura, el BIP, el BCIE priorizan cuando son amigables y sustentables con el ambiente. Entonces, es una oportunidad enorme. Estas personas lo que hacen es jugar, como te digo, con la necesidad de la gente, ¿verdad? Con ideas bastante retrógradas para el desarrollo. Uno de los sectores poblacionales que más protege el ambiente son nuestros pueblos nativos, originarios. Los hemos llamado indígenas, aborígenes, indios. Lo más aceptado ahorita es indígenas. A mí me gusta mucho la palabra nativo originario. Me parece que son un poco más dignas para estas comunidades. Nosotros tenemos 8 culturas indígenas. En Alajuela hay dos en particular. Tenemos por ahí algunas expresiones huetares, creo que si no me equivoco por el lado del Río Cuarto, y obviamente los malecos allá en Guatuso, ¿verdad? Que también antes les llamaban guatusos. En realidad el nombre correcto de esta cultura indígena es el maleco. Son 2 culturas, digamos, después hay otras 8 alrededor. El tema de la recuperación de tierras, a que usted se refería, usted estaba hablando ahorita antes de que yo le metiera el hachazo y me interrumpiera, qué pena, pero es un tema complejo. De hecho, yo le comentaba a Ana Rita al principio que la recuperación de tierras se dio originalmente en el sur y precisamente en la zona de Buenos Aires, que usted acaba de poner como un excelente ejemplo de la desigualdad socioeconómica que existe. Es un territorio estéril. Yo desde que tengo recuerdo, desde que soy niño y viajo desde ya de Vitangamanda, Piedra de Sabalito, Cotobruz, San José, pasamos por las piñeras y era una fascinación ver aquellos extensos cultivos de piña. Y estamos hablando de décadas, sí, por lo menos 4, un poco más de décadas. Y entonces resulta que ahí están las comunidades indígenas. Hay 5 territorios indígenas en esa zona de los 24 que existen en todo el país. 5, sí, creo que son 6, creo que son,
Bueno, Curré, Boluca, Terraba, que están más abajo, a la par contigua al Terra, al río propiamente, y hay 3 arriba, cerca de Buenos Aires Centro, son Ujarraza, Pandí y Salitre, si no me equivoco. Ahí fue donde se empezó precisamente en Salitre la recuperación de las tierras, luego se ha dado en Curré, se ha dado en Terra, por supuesto. De hecho, 2 líderes indígenas asesinados, uno es de Salitre, que es Sergio Rojas, y el otro es Jerry Rivera, que es de la comunidad Bororán de Terra. Pero ahora se están abriendo otros focos. Uno de ellos, bueno, uno está por el lado del Caribe, pero hay otro que está en la zona norte por el sector de Maleco. A mí me gustaría que usted nos conversara y a la comunidad indígena, porque Cultura CR, que usted no lo crea, hay muchos indígenas que nos observan. A la comunidad, y la comunidad Maleco también tiene muchas oportunidades turísticas y muchas oportunidades de emprendimiento. Entonces, a estas comunidades, ¿qué mensaje les tenemos, Ana Rita? No, completamente de acuerdo en que los Maleco, ¿verdad?, tienen una oportunidad enorme en la construcción de una alternativa hacia el turismo también en la zona, y que tiene que apoyarse más y que tiene que destinarse más. Yo siempre he dicho, Costa Rica hacia afuera, digamos, a nivel de turismo, no solo es Manuel Antonio, Papagayo y La Fortuna, tenemos muchísimas más cosas y nuevos destinos que impulsar. Yo creo que lo primero que uno podría hablar con todo el tema de la agenda indígena, ¿verdad?, es de la vergüenza que puede sentir uno por la desidia que se ha vivido a nivel legislativo principalmente. Yo era asesora de honor en ese momento cuando los pueblos indígenas llegaron a la Asamblea Legislativa a exigir apoyo con la ley indígena. Y quien era presidente en ese momento, que si no me equivoco creo que era Villanueva del PLN, ¿verdad? Los sacó de la Asamblea violentamente y los agredió. Y La agredió ley de autonomía indígena, que una postal ahí de una indígena que no quiere salir, y yo creo que es Carmen, ¿no? Carmen o la otra diputada del PAC que llega, ¿quién era? Sí, Granados, sí. ¿no? Sí, sí, en Socorro, ¿no? Y ese día fue terrible y yo recuerdo aún ese Qué día. triste memoria, sí, sí. Claro, y lo que le da a uno es vergüenza porque no ha avanzado desde el punto de vista legislativo esta agenda, no ha avanzado muy poco. Y yo creo que lo que se les puede decir es el compromiso, ¿verdad?, que uno puede tener de construir una agenda en conjunto y de apoyar. Porque como vos decís, hay también marcos jurídicos internacionales que hay que acatar. El convenio de la OIT, ¿verdad? El 169 de la OIT. Y eso es lo que el país también está en la obligación de acatar y que tal vez no lo hemos hecho de la mejor manera. Antes hablábamos de que sí, a nivel ejecutivo hay algunos avances ya, ¿verdad? Desde el gobierno pasado y se han dado avances, hay un trabajo, hay un reconocimiento. Yo creo que desde la Asamblea Legislativa una de las cosas que deberíamos de hacer es focalizar, ver dónde podríamos acceder a fondos que trabajen estos temas para pues pagar y sufragar, digamos, los montos que se le tienen que dar a las personas no indígenas para que abandonen esas tierras también, ¿verdad? Por lo menos las personas no indígenas que sí están dispuestas a irse de los territorios, siempre y cuando les den pues el dinero que les corresponde para poder hacer su vida en otro lugar. Yo creo que eso es algo que hay que priorizar para procurar la paz social, ¿verdad? En estas zonas. Yo creo que tenemos que generar mecanismos, pero no solo con el tema de recuperación de tierras, yo lo veo a nivel general de los defensores de derechos humanos y, por ejemplo, defensoras de derechos de las mujeres que también viven día con día violencia y que a veces les dicen, ¿verdad? Les dan como ultimátum sobre sus vidas y sus familias. Y yo creo que hay que generar un protocolo especial, mucho más riguroso, para defender a las personas defensoras de derechos humanos que ven su vida violentada por el ejercicio de su función, ¿verdad? Bueno, el acuerdo de Escazú es un mecanismo que integra esto, pero no es el único, ¿verdad? A nivel, digamos, de coordinación entre ministerios junto con el Poder Judicial se pueden generar protocolos tal vez más efectivos. Y yo creo que por ahí hay algunos que se han tratado de construir y que también hay unos que se están pues aplicando y mejorando, pero todavía falta bastante. Y lo último que uno esperaría es que volvamos a tener otra muerte, ¿verdad? Que el Estado costarricense sea garante como corresponde de los derechos y de la protección especial que tiene que darle a estas personas y a este estallido social que al final es fruto
de la inacción, no de los últimos gobiernos, de la inacción histórica de los gobiernos de Costa Rica. Yo creo que más bien los últimos gobiernos gestionaron inclusive viceministerios para la atención específica de estos temas, cosas que antes ni pasaban por la mente de las personas que estaban en Zapote. Eso es un cambio importante. Creo que hay una línea ahí que Hay un también... proceso de consulta en estos momentos Sí, hay y un proceso de consulta y es muy mezquino no reconocer también esos avances, ¿verdad? Porque no ha sido fácil, no ha sido... porque lo que no ha sido fácil y precisamente es eso, ¿verdad? Que no habían acuerdos, que las comunidades todas pensaban distinto, las culturas pensaban distinto, no estaba claro quiénes eran indígenas y no indígenas, es decir, había un problema, o hay un problema muy complejo. Entonces, obviamente la recuperación de tierras pasa por ahí. Y bueno, ahí está también esta institución que siempre se me olvida, el que es ahora, el que en alguna, el del agro, el El INDER, Instituto el INDER, el INDER, antes era bueno, no importa, el el INDER, IDA, ajá, al IDC, bueno, el el Instituto IDA. Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Agrario. Ujú. Y el INDER también está participando, entonces ahora hay varias instituciones que digamos, están incorporando, yo he seguido mucho el tema, y bueno, se está haciendo por eso ahora un proceso de consulta pues democrático para definir qué es lo que los indígenas realmente quieren hacer con sus tierras, consigo mismos, con sus culturas, con ellos mismos. Muy bien, para terminar, tal vez en 3 minutitos, Ana Rita, bueno, yo quiero reiterarle el agradecimiento que haya aceptado mi invitación a esta entrevista. Estamos aquí casi a las 10 de la noche, ella viene cansada de un montón de entrevistas y está sacando fuerza y véanla, y ahorita, bueno, cuando hable, la van a ver, está fresquita y de todo, y yo aquí, y más bien estoy ya haciendo enredos. Entonces, este, juventud y un tesoro, dicen, ¿verdad? Zonas francas. Hablábamos hace un rato y que es un tema que a usted le interesa, el tema de la empleabilidad. ¿Son factibles? ¿Son posibles? Porque eso lo hemos visto también en los debates de los candidatos a la presidencia, el tema de si las zonas francas son factibles en las zonas rurales o semirurales. ¿Qué piensa usted al respecto? Una empresa nunca se va a colocar donde no hay condiciones dadas, ¿verdad? Que le garanticen ciertos márgenes de estabilidad en su actividad económica. Entonces, son factibles siempre y cuando tengamos conectividad, tengamos infraestructura adecuada, tengamos carreteras en buen estado. Si no tenemos eso, estamos vendiendo humo, ¿verdad? Eso también pasa cuando uno escucha un candidato que dice, vamos a llevar zonas francas aquí, allá, y a los chiles y Opala, y uno dice, bueno, ¿y está la conectividad? Ahorita tenemos un tema con los nómadas digitales. Tenemos la ley, pero los lugares en donde ellos pueden venir a conectarse, a trabajar, y no tienen internet de calidad, de banda ancha. Entonces, ¿verdad? Ese tipo de ideas, uno no puede poner primero la carreta delante de los bueyes, diría yo. Entonces, lo que importa aquí es desatar los nodos para garantizar la conectividad en las zonas, para poder generar infraestructura de conectividad que pasa por carreteras, para mejorar la coordinación con municipalidades. Hay muchísimas municipalidades que son los grandes peros para estos desarrollos y toman decisiones basadas no en conocimientos técnicos, sino en suposiciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que uno también tiene que trabajar junto con el MOP, junto con el MINAE, junto con el AIA, para que todo vaya de la mano y favorezca una generación de infraestructura acorde para la inversión. Yo sí creo en la inversión extranjera directa, digamos, yo sí creo que hay que defender lo que tenemos en Occidente. Y estaba un día haciendo cálculos con un amigo, Ronald de Palmares, y miramos que son 23,000 personas las que diariamente van a trabajar a estas zonas de la zona de Occidente. Multiplique eso por 3, 4, que son los miembros de las familias de esas personas, y esas son economías que se sostuvieron en la pandemia, ¿verdad? Y lo vi mucho en mis amistades, que tal vez los papás, la mamá perdió el trabajo, pero el hijo que era el que trabajaba en zona franca se mantuvo y logró mantener así a la familia. Entonces cuando uno entiende lo que cuestan las cosas y uno entiende las distintas dinámicas socioeconómicas de las familias costarricenses, uno no se va, digamos, a extremos de decir esto es malo, esto es bueno, sino hay que hacer un balance, ¿verdad? Costa Rica hay que hacer un balance, hay que apostarle un poquito a todo, y las zonas francas es uno más. Lo que pasa es que las zonas francas casi no generan encadenamientos, entonces lo que generan es el salario y ya está, eso es lo que dejan, el salario de las personas.
y hay que corregir esas cosas, ¿verdad? Hay que procurar cómo volvemos a generar encadenamientos con una política de comercio interna mucho más robusta, de ya pequeños, de las pymes, ¿verdad? Que generen servicios que le puedan brindar a las zonas francas, que generen también los insumos ¿Cuál suficientes y es, para ser proveedores. Y de eso Welmer, digamos, tiene tiene muy buenas propuestas, pero yo sí creo que conectividad pasa por infraestructura antes que nada, por desentrabar esa pésima coordinación que hay entre algunas instituciones, incluyendo gobiernos locales, y ya a partir de ahí sí podríamos hablar de que hay clima de inversión para que estas empresas vengan, ¿verdad? ¿Cuáles son las betas principales, Ana Rita, de empleabilidad en Alajuela? Así, a resumen, a grosso modo. Sí, propuestas principales, les decía. Betas, no, perdón. Ah, ok. ¿Cuáles son las betas que usted ve, las betas? ¿Dónde están las oportunidades? Sí, yo creo que en Alajuela tenemos la posibilidad enorme de generar el recurso humano que se está buscando. Eso es uno de los grandes límites que hay para la inversión. A veces ni siquiera pasa por un tema de servicios, porque el país, por dicha, tiene estabilidad democrática, tiene una estabilidad ahí, ¿verdad? Social, tiene buenos servicios que se brindan, pero a veces no tenemos el recurso humano. Yo creo que Occidente, esa es la distinción que tiene, que nosotros sí tenemos gente y tenemos también presencia de universidades públicas, privadas y de INA en la zona, que si se organizan pueden fortalecer muchísimo en la construcción de esos perfiles para la empleabilidad de las personas. Eso es importante. El tema de la conectividad es otra de las betas, ¿verdad? Aquí también hay zonas que tienen buena conectividad, pero zonas que no. Y eso es también parte de las brechas que tenemos que cerrar. Y creo que también la ubicación. Aquí somos zona muy céntrica en el país, cercano a todo, ¿verdad? Cercano a los aeropuertos, cercano también pues a costas. Entonces yo creo que esos son algunos elementos importantes pensando un poco en la reactivación económica de la zona. Aquí en Occidente, en Alajuela en general, en Alajuela Centro sobre todo, digamos, yo creo que el tema del transporte se tiene que resolver, ¿verdad? Para que más personas también tengan más calidad de vida a la hora de trasladarse a sus trabajos. Creo que hay un tema de entrarle a las pymes, como te decía, ¿verdad? Con facilitación de trámites, hay que, como Walmer lo hizo, hay que seguir disminuyendo el cobro de las comisiones por datáfonos, hay que ponérsele muy al corte al sistema bancario, hay que bajar también, ¿verdad? Los intereses de créditos que se dan, banca para el desarrollo hay que revisarla, para que Capital Semilla de verdad sea Capital Semilla. Ahorita lo que pasa es que jugamos con las reglas del juego de la banca privada, eso no tiene sentido. Si más bien es facilitar, no es entrar en el juego de generar lucro, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que discutir en la Asamblea Legislativa para mejorar si de verdad le queremos apostar a la economía interna, si de verdad le queremos apostar a las pymes nacionales, son elementos básicos que se tienen que garantizar. Un mensaje final. A partir de, bueno, aparte de todo lo que ya la gente pudo haber escuchado hasta este momento de Ana Rita Argüello, ¿por qué los alajuelenses deben votar o pueden votar por Ana Rita Argüello? Bueno, yo creo que si las personas están conscientes de la importancia de legislar, tomando en consideración la crisis climática, tomando en consideración los derechos humanos, el respeto a la democracia y a la institucionalidad democrática, el respeto a la división de poderes, pero también ya hablando un poco de calidades personales, yo creo que soy una persona que se orienta mucho a la escucha. Siempre he estado más como detrás de cámaras, soy más de hacer, ¿verdad? Esta vez me toca ser la cara, pero casi siempre he sido más quien hace y quien resuelve, quien está detrás de las personas. Tengo mucho interés en servir, realmente. Creo que tengo una visión fresca de cómo se hace política, madura también. Tengo experiencia, soy joven, pero con experiencia, ¿verdad? Más de 10 años de trabajo continuo. Inicié en el sector privado, en investigación con la UCR, con la escuela haciendo encuestas con la escuela de estadística, trabajando en análisis de datos, y ya posteriormente estuve también en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo. Ya uno sabe cómo se manejan los proyectos de gobierno, cómo se manejan los proyectos de ley, pero también uno sabe cómo se construye desde las comunidades, porque también he sido activista social, activista por los derechos humanos de las mujeres y hasta ambientalista cuando dimos unas luchas acá por la zona protectora del Chayote, que es una zona de recarga acuífera muy importante. Entonces ya uno más o menos conoce y tiene una beta de servicio. Yo sé que hay un desgaste, digamos, a nivel del partido, pero yo creo que las personas en febrero tienen una opción coherente y la gente que me conoce sabe que soy a veces
muy coherente. A veces me dicen que soy cabezona, pero yo creo que soy una persona muy coherente que va a defender en lo que cree y que va a expresar lo que defiende. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en la Asamblea Legislativa y personas que tengan la madurez de entender que hay que entrar a construir acuerdos para el país, que son acuerdos que uno no puede ser mezquino, pensar solo en la bandera del partido, Giovanni. Yo creo que eso pasa mucho, tal vez por llevarse el aplauso o las glorias, no quieren que otro avance. Yo creo que aquí hay que poner de frente a Costa Rica y para sacarlo, ¿verdad? En esta época pospandémica en la que ojalá vengamos pronto si seguimos todos vacunándonos y haciéndolo bien, poder sacar a Costa Rica adelante, disminuir brechas, reactivar más la economía interna y construir una sociedad más justa y más solidaria. Eso es por lo que uno está en política, ¿verdad? Esa es la motivación. Muchas gracias, Ana Rita. Muchísimas gracias. A vos por el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted que llegó hasta este momento aquí en esta conversación, en esta tertulia con Ana Rita Argüello, candidata por el primer lugar del Partido Acción Ciudadana en la provincia de Alajuela. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien, donde sea que usted se encuentre. Y recuerde que Cultura Electoral 22 en la ruta hacia el 6 de febrero de este año. Hasta pronto.